Un diagrama de clases es un tipo de diagrama que nos permite mostrar de forma estática la estructura de un software, describiendo los diferentes objetos mediante clases con atributos y operaciones y mostrando las relaciones entre ellos. En este tutorial vamos a utilizar Miro, que gracias a las herramientas y plantillas que ofrece nos permitirá crear nuestros diagramas de clases de una forma muy sencilla. Para entrar en Miro, directamente iremos a Google y buscaremos Miro. Seleccionaremos la web que nos aparece y podremos crearnos una cuenta gratis, o si ya tenemos una cuenta, podremos iniciar sesión. Lo primero que tendremos que hacer para empezar a utilizar Miro será crear un nuevo tablero. Podremos hacerlo desde cero o utilizar las múltiples plantillas que nos ofrece. En este caso vamos a empezar de cero y nos aparecerá un tablero infinito que podremos hacer zoom hacia atrás y hacia adelante utilizando la ruleta del ratón, y nos podremos mover en él haciendo clic derecho con el ratón y arrastrando. En este tablero podremos añadir todos los elementos que queramos y además, si pulsamos sobre este botón, tendremos las plantillas que podemos utilizar. En este caso, como vamos a crear un diagrama de clase, podremos buscar Class Diagram y nos ofrecerá una plantilla para crear nuestros diagramas de clase. Podremos utilizarla directamente y nos la aplicará y añadirá a nuestro tablero. Esta plantilla la podremos cambiar el tamaño y la podremos mover de forma sencilla. Además tendremos diferentes elementos que podremos mover y cambiar de posición y podremos adaptar esta plantilla a nuestro diagrama de clases o crear uno nuevo. Si quisiéramos adaptar esta plantilla, tendríamos la opción de, por ejemplo, las líneas que representan las relaciones, podremos seleccionarlas y en tipo tendremos líneas discontinuas y líneas continuas para representar los diferentes tipos de relaciones. En este caso tendríamos una relación de dependencia, pero podríamos cambiarlo para crear una línea continua y crear una asociación. Además, cada flecha puede tener diferentes puntas, por lo que podremos crear relaciones de herencia, de composición e incluso de agregación, además de otros tipos de líneas que también podremos utilizar. También, si hacemos doble clic sobre alguno de los elementos, podremos modificarlo y cambiar, por ejemplo, los textos. Y si quisiéramos añadir más clases a nuestro diagrama, simplemente tendríamos que seleccionar una de estas clases y manteniendo pulsada la tecla Alt y haciendo clic y arrastrando podremos crear una copia a la que podremos cambiar todos sus elementos, y para poder crear una línea que nos relacione esta nueva clase con el resto de las clases podremos utilizar la herramienta de conexión de línea. Seleccionaremos el tipo de línea que queremos y nos permitirá conectar esta clase con otra de las clases. Y de igual forma podremos cambiar el tipo de línea, así como el tipo de conexión. Por otra parte, si lo que queremos es crear un diagrama desde cero para establecer nosotros la estructura, podremos utilizar, pulsando en la doble flecha, los diagramas que nos ofrece Miro. Aquí tendremos diferentes elementos que podemos utilizar para crear diagramas y directamente podremos buscar, por ejemplo, elementos de UML y nos encontraremos con el elemento de clase. Podremos añadirla a nuestro tablero y moverla a la posición que queramos. Estas clases, igual que todos los elementos, las podremos hacer más grandes y tendremos la opción de cambiar, por ejemplo, la tipografía, así como aumentar el tamaño de los textos, cambiar sus alineaciones para que estén arriba del todo e incluso podríamos cambiar el color de borde y el color de relleno. Además, lo bueno de estos elementos es que nos dará directamente las pistas de qué elementos debemos añadir en cada uno de los recuadros. Por ejemplo, vamos a crear un diagrama de clases para una escuela, en la que la primera clase que vamos a crear se llamará Personas, por lo que escribiremos en la parte superior el nombre de esa clase. Y debajo del nombre de la clase tendremos el apartado de atributos o propiedades de esta clase. Y estos atributos serán las características de los objetos que representan esta clase. Además, podremos añadirles el tipo de visibilidad que tiene cada uno de estos atributos, simplemente añadiendo un más para definir que son atributos públicos. Y en la parte inferior tendremos el apartado de operaciones o métodos, que serán los servicios que ofrece esa clase. Y una operación de esta clase, por ejemplo, podría ser que las personas puedan adquirir un pase de aparcamiento.
Una vez tengamos una clase, podremos crear una nueva clase pulsando de nuevo sobre los elementos de diagramas o directamente haciendo clic y manteniendo pulsada la tecla Alt, arrastraremos esta clase para crear una copia y mantendrá las mismas propiedades. Por ejemplo, también podríamos crear una clase para un directorio. Además, para añadir relaciones, igual que hemos hecho antes, podremos seleccionar estos puntos y nos crearán una línea que nos unirá dos elementos y estos elementos ya quedarán unidos y podremos moverlos y colocarlos en la posición que queramos. Igual que hemos hecho antes, podremos cambiar el tipo de línea, así como su unión, y estas líneas además nos permiten añadir textos en ellas, de tal forma que podremos añadir los roles de esta asociación para añadir toda la información de nuestro diagrama de clases. Podremos mover estas etiquetas, así como hacerlas más grandes, e incluso si queremos podremos añadir un nuevo texto de tal forma que podremos añadir los valores de multiplicidad de estas relaciones. Y de esta forma podremos ir creando fácilmente nuestro diagrama de clases. Podremos duplicar manteniendo pulsada la tecla Alt y haciendo clic y arrastrando para crear una copia. Y una vez tengamos compuesto nuestro diagrama, podremos seleccionarlo y colocarlo en la posición que queramos. Y podremos modificar todas estas cajas de forma simultánea para cambiarles, por ejemplo, el color de relleno, el color y grosor del borde, o cambiarles, por ejemplo, la tipografía. Y si quisiéramos exportar este diagrama como una imagen, por ejemplo, podríamos crear un frame, un recuadro, de tamaño personalizado o ya establecido, por ejemplo 16:9, de tal forma que podremos hacerlo más grande para que contenga nuestro diagrama y adaptar nuestro diagrama a este tamaño para finalmente pulsar en exportar y podremos guardar nuestro tablero de Miro como imagen, como PDF o incluso podremos embeberlo en una web. Como veis, tanto si utilizamos las plantillas como si utilizamos los elementos que nos ofrece Miro, podemos crear nuestros diagramas de clase de una forma muy sencilla y muy completa. Espero que el tutorial haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete por aquí y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.